El mundo se prepara por una nueva recesión con una tasa de inflación histórica. Una tasa de inflación que amenaza a todos, no importa dónde estemos, dónde nacimos o dónde vivamos. Sin embargo, pocas veces ese mismo mundo estuvo mejor preparado que hoy. No solo para afrontar este nuevo reto global, sino para cambiar nuestro destino hacia un futuro que va mucho más allá de lo financiero. En el camino aguardan retos, pero aún más las oportunidades. Son las 12:30 en Buenos Aires y las 17:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos de Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con Marcelo González. Marcelo es co-founder y CEO de Veritran, empresa de tecnología con foco en las finanzas. Ingeniero en sistemas y con muchas inquietudes. Marcelo lleva más de 20 años conectando la tecnología con las finanzas. Sin embargo, desde 2005, Marcelo y su equipo proponen algo que hasta hace poco tiempo sonaba absolutamente a ciencia ficción: que todos podamos programar sin saber programar. Su sueño lo llevó a liderar lo que hoy es considerado por muchos uno de los próximos unicornios de América Latina y que puede cambiarnos la vida a todos. Marcelo, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias Flavio, muchas gracias Pablo. Un placer para mí estar en esta entrevista. Buenísimo, Marcelo, gracias también de mi lado, del Atlántico, acá en Madrid. Hoy estamos en casi ya superando los 41 grados, así que por eso me ves un poco con una camisita y ustedes están en saco. Mi primera pregunta en este mundo tan distinto al quizá el que tuvimos hace 3 años es, y siempre decimos nosotros en el cambio, el cambio empieza por uno mismo. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en estos últimos 3 años? Bueno, primero lo que más me movió es lo que me movió toda la vida, que es tener como motor la empatía. La empatía es un motor enorme porque significa que vos podés aprender no solo de tus experiencias personales, sino también de lo que le pasa a los demás. La empatía es fundamental para entender lo que le pasa al cliente, lo que le pasa a tus colaboradores, lo que le pasa a la gente que está en la calle, lo que pasa en la sociedad. Y aprendí muchas cosas. Aprendí que se puede estar sin estar, ¿no? O sea, se puede estar remoto, y para algunas cuestiones y para otras definitivamente no. Como digo, se puede estar sin estar, pero no es lo mismo estar que estar remoto, ¿no? O sea, realmente hay una diferencia enorme. Fue un aprendizaje muy grande en lo personal para estar con mi familia, reencontrarme con mi familia. Yo era una persona que viajaba 26 semanas de las 52 semanas al año y bueno, de repente estuve 2 años conviviendo y almorzando y cenando con mi familia continuamente y fue un reencuentro que agradezco, digamos, a pesar de todo lo malo que trajo la pandemia. Y aprender también que las sociedades que evolucionan tecnológicamente y las que están mejor evolucionadas tecnológicamente, con ideas y que son innovadoras, son las que pudieron de alguna manera sobrellevar la pandemia sin caer tanto en la productividad y sin tener tantas crisis, ¿no? Pero realmente es un proceso de cambio abrupto y bueno, plagado de oportunidades. Nosotros hemos crecido como nunca durante la pandemia, ¿no? Ahora vamos a ir hacia eso y bueno, muchas gracias por lo que estás compartiendo. Realmente esa idea del reencuentro es algo muy fundante en muchos de los que estamos entrevistando, gente como vos, ocupada y que ahora puede equilibrar un montón de cosas, ¿no? Marcelo, fundaste Veritran hace 20 años, una empresa que todo indica que tiene una perspectiva enorme. ¿Cuál fue el principal cambio que vos pensás que promueve Veritran? ¿Cómo le explicamos a la audiencia lo que es el Low Code Platform y por qué se te ocurrió crearla? Perfecto. A ver, la sociedad está en cambio constante y ese cambio constante requiere de servicios tecnológicos. Hoy nadie puede pensar una estrategia de una empresa sin pensar en una estrategia digital. Pero así como todos estamos pensando en que necesitamos una transformación digital y tener una estrategia digital, eso redunda en que los talentos tecnológicos para poder construir esa transformación no abundan, cada vez son más escasos, cada vez es más difícil conformar equipos y mantenerlos. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos, digamos, con un fanatismo por la productividad, y no una productividad per se, sino una productividad para innovación.
para poder innovar hay que innovar rápido, o sea, el time to market es fundamental. Entonces, cuando uno tiene una idea, si para llevarla a cabo requiere armar equipos enormes y que empiecen a programar y encontrarse muchas veces con piedras tecnológicas, era necesario crear una plataforma que permitiera hacer esa innovación de una manera muy ágil, muy rápida y poder llevar las ideas de negocios rápidamente hacia la sociedad. Nosotros nacimos con un concepto de producto, o sea, siempre pensamos que, o sea, estamos hablando mucho tiempo atrás, que el mobile era el futuro y que no había suficiente gente capacitada en el mundo para poder programar los dispositivos móviles. Entonces, ya en la época de los Feature Phone, creamos una plataforma que permitía construir aplicaciones sin programar. La aparición de los smartphones, ¿sí?, fue simplemente un paso evolutivo en el cual nos encontramos con pantallas mucho más complejas y contextos mucho más complejos, y lo cual podríamos decir que amplificó la idea, o sea, la potenció y dijimos, bueno. Los que saben, los que son exitosos, escuchan al mercado y se adaptan a lo que le dice el mercado, o sea, que cambian a veces su modelo de negocio, cambian su idea que tenían originalmente, porque el mercado dice, esto funciona, esto no funciona. En el caso de ustedes, ¿cuál fue el mayor cambio, la mayor adaptación que tuvieron que hacer para estar hoy donde están? A ver, la aparición de los smartphones para nosotros fue un shock, porque éramos prácticamente únicos en el mercado de los feature phone. Feature phone, estoy hablando de teléfonos de hace muchísimo tiempo, que apenas tenían jueguitos, y nosotros ya hacíamos aplicaciones para industria financiera, lo cual era una innovación inmensa. Fuimos los primeros en hacer un soft token para la industria financiera, los primeros en aplicar notificaciones, biometría, o sea, hemos sido pioneros en muchas innovaciones. Generalmente uno se tiene que adelantar, hacer ideas, fracasar con ideas y con otras acertar, ¿no? Hemos hecho algunas innovaciones que, digamos, después no han sido muy exitosas en el mercado, y otras que realmente nos han llevado por la senda, digamos, no sé si del éxito, pero sí del progreso. Y si vos, digamos, desde tu experiencia, tu juicio y hasta quizás tu intuición, ¿no? ¿Cómo tenemos que pensar el dinero del futuro a diferencia del actual? Bien, sin duda, digamos, el dinero del futuro tiende hacia lo digital, o sea, hacia el dinero digital. La evolución, por ejemplo, de las billeteras, el caso de Argentina ha sido asombroso. Hoy podemos decir que más de la mitad de la población económicamente activa tiene una billetera y la utiliza y va transformando permanentemente lo que es el dinero físico en el dinero digital. Ahora, para lograr esa transformación total en dinero digital, en las finanzas del futuro, lo que hay que lograr es tener todo un ecosistema digital. No solo tener millones de usuarios con billetera o con capacidad de pago digital, sino tener una capilaridad de comercios digitales y tener una capilaridad de proveedores de esos comercios que también le admitan esos pagos digitales. Y en eso estamos trabajando en la innovación para lo que son las finanzas del futuro. Los bancos en su momento, cuando las fintech aparecieron, eran vistos como los grandes viejos dinosaurios que tarde o temprano se iban a ir. Al final y al cabo no se fueron, siguen estando. Y la fintech y los bancos empezaron a convivir, y los bancos creo que entendieron que se pueden aprovechar la fintech como los fintech entendieron que los bancos pueden hacer cosas que la fintech no pueden hacer. No obstante, quedándome con los bancos, ¿cuál ves hoy que sigue siendo la mayor dificultad para un banco a la hora de pensar la finanza del futuro? Siempre, digamos, la principal dificultad es, cuando hay un cambio, es uno mismo, ¿no? O sea, la capacidad de adaptarse de uno al cambio. Y en este sentido, la industria financiera tiene un montón de regulaciones que muchas veces le dificultan ese cambio. Muchas veces tienen áreas dentro del banco que se ocupan del problema. Digo, está el gerente del problema, el gerente que hace la distribución de los plásticos, ¿no? Y reparte las tarjetas por todo el país, y de repente dice, bueno, no hace falta más repartir tarjetas, se puede ir hacia un esquema en el cual no hay que emitir más plástico. Bueno, eso significa cambiar, reconvertir personal, bueno, y esas son algunas dificultades. Y sobre todo, lo que es muy difícil es
reconvertirse en el éxito. La realidad es que la industria financiera es exitosa, ¿sí? Genera muchísimas ganancias en épocas buenas y en épocas malas. Entonces, muchas veces cuesta mucho reconvertirse y pensar en nuevas estrategias cuando uno está teniendo éxito con la estrategia actual. Digamos que es algo que uno ve en otras empresas y a veces le puede suceder también en la propia compañía y hay que estar muy atento para que eso no suceda, ¿no? O sea, en el éxito hay que pensar en reconvertirse igualmente. Me parece que es un consejo que aplica a toda la región. Todo heredero del cambio tiene ese alcance regional, digamos. Y hablando de región, Marcelo, se suele considerar a América Latina como una región plagada de crisis económicas y demás. Sin embargo, América Latina es una de las 3 regiones del mundo que atraen, digamos, mayor cantidad de inversores, justamente vinculado a la innovación y a las finanzas. ¿Por qué pensás que eso ocurre? A ver, la inestabilidad macroeconómica obviamente es un expulsor, digamos, de la inversión extranjera. No es agradable, pero también genera oportunidades, digamos, repele alguna competencia internacional, ¿no? Que antes de venir a Latinoamérica la piensan muchas veces, pero para nosotros que estamos inmersos en Latinoamérica, sabemos, digamos, de alguna manera manejar la mayoría de esta inestabilidad. Entonces se transforman en oportunidades. Y también a veces ciertos atrasos tecnológicos nos permiten dar un salto hacia el futuro más rápido. Y también en este sentido, en América Latina se aprovecha la cultura que genera, porque digamos, para muchos sectores socioeconómicos de Latinoamérica, el teléfono móvil es la única tecnología disponible, ¿no? Es su cámara de teléfono, es su PC, es su navegador, etcétera, etcétera. Entonces, en otra cultura donde están más acostumbrados, por ejemplo, al home banking, a las terminales de punto de venta o POS, ¿no? A los aparatitos donde pasamos las tarjetas, etcétera, el cambio costaba por esto, porque había que readaptarse en el éxito. En cambio, en Latinoamérica hay un espacio para innovación muy fructífero con las nuevas tecnologías y realmente ha sido muy disruptivo el cambio en Latinoamérica. A ver, ahí justamente Latinoamérica como fuente de innovación, como fuente de inspiración también, más que nada en lo que es finanzas. Y el low code que ustedes proponen, ¿cuánto podría ser una solución para exportar al mundo? Perfecto. Nosotros somos una compañía que ya está en los mercados desarrollados, ya tenemos clientes en Estados Unidos y empiezan a aprovechar las bondades de la capacidad de innovación que da una plataforma low code. Pero low code es nuestro diferencial para poder innovar. O sea, el verdadero diferencial para nosotros es la innovación y la adaptación a las necesidades de cada mercado para poder darle una solución adaptada a las necesidades de esa industria financiera en particular, de ese mercado en particular. En este sentido, digamos, low code claramente permite reducir los tiempos, bajar relativamente los costos, si bien los costos sabemos que en tecnología están aumentando vertiginosamente, pero nos permite conseguir rápidamente recursos no tan especializados. Entonces podemos satisfacer las necesidades de innovación y de time to market de los mercados desarrollados con calidad, digamos, de una compañía world class. Y bueno, hoy es algo que no abunda, ¿no? O sea, realmente estamos siendo muy competitivos en el primer mundo. Ahí realmente, y con Flavio lo tratamos de traer siempre el tema a la mesa, Marcelo, hay toda esta revolución, digamos, que incluye la trazabilidad, la transparencia punta a punta, el blockchain, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa podríamos hacer más para que eso impacte realmente en brechas vinculadas para reducir la pobreza, para generar, digamos, tu visión desde esta perspectiva tecnológica y también social que sé que tenés? Bien, o sea, cuando empezamos la charla te hablaba de la empatía como motor, ¿no? Del aprendizaje. Y yo digo que es difícil proponer soluciones si uno no entiende los contextos sociales, los contextos económicos, los cambios políticos que se están dando vertiginosamente en la sociedad.
Y en este sentido la tecnología está impactando, o sea, y no solo la tecnología, digamos, como se entiende que es la tecnología digital. O sea, realmente hemos superado, entre comillas, digamos, o afrontado la pandemia en un proceso donde la comunidad científica, aquí que estamos en el lugar apropiado, la comunidad científica ha dado una respuesta rápida y nos ha permitido recuperarnos parcialmente de esta pandemia con las vacunas. Y tecnológicamente, digamos, desde el punto de vista digital, se han establecido los mecanismos para que la gente pueda no solo vacunarse, sino también recibir, digamos, dinero en forma digital, pagar en forma digital, digamos, mantener la actividad económica sin la necesidad de la presencialidad. Y en eso el aporte de la tecnología ha sido fundamental. Obviamente las sociedades que o ya estaban preparadas o tenían mayor capacidad de innovación han aprovechado más esto. Otra de las revoluciones, Marcelo, tecnológicas tiene que ver con la aparición de las criptomonedas, ¿no? ¿Cuán acertados te parecen las críticas que se le hacen hoy? ¿Qué ves ahí? ¿Cuál es tu perspectiva? Es una tecnología, como el papel. O sea, el peso argentino tiene una mala tecnología con respecto al dólar, y es la misma tecnología. O el euro, es exactamente la misma tecnología. Depende del uso que se le da. O sea, obviamente las criptomonedas van a seguir evolucionando y jugando un papel y se van a encontrar nichos de negocios donde sirven y nichos donde no. Es una tecnología que es costosa en términos de transacciones cotidianas. O sea, es una tecnología que puede servir para transacciones de alto valor, pero no sirve para pagar, digamos, un medio de transporte, ¿no? Entonces, es muy costoso utilizar una criptomoneda para pagar un medio de transporte, digamos, no tiene sentido. Y, digamos, yo creo que es una tecnología que va a seguir evolucionando y el blockchain también, digamos, hoy me parece absurdo, digamos, todos los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para inscribir la compra de una propiedad, ¿sí? O un automóvil, ¿no? El famoso, todo el papelerío cuando se podría hacer de una forma digital mucho más efectiva. A ver, quedémonos antes de pasar al próximo bloque, que es un tema que siempre acá en el cambio nos interesa mucho poder hablarlo también y con extensión, pero una pregunta rápida y corta. En base a lo que atravesamos los últimos años, por algo nos llamamos herederos del cambio, que sería quizá el principal cambio, y saliendo lo que sería la industria plenamente financiera en la que te mueves vos, ¿qué enseñanzas sacaste en cuanto a innovación? ¿Qué es lo que aprendimos en cuanto a innovación en los últimos 3 años? A ver, el cambio, o sea, la velocidad del cambio fue fundamental para derribar algunos mitos, ¿no? O sea, por ejemplo, la industria financiera, que, bueno, el rol de las sucursales, que era imposible atender a la gente sin las sucursales, y se demostró que se pudo atender a millones de personas sin la necesidad de apelar a las redes de sucursales. Lo cual no quiere decir que las redes de sucursales no sirvan, pero sí que están sobrevaluadas o que está subvaluada la estrategia digital. El cambio lo que dejó claro que no existe una estrategia para una empresa si no tiene una estrategia digital, ¿sí? Sobre todo en lo que estamos hablando de industria financiera. O sea, puso en valor o en relevancia la estrategia digital. Y también que aquellas organizaciones que se podían adaptar, o sea, a este cambio, que tenían velocidad para adaptarse, pudieron captar muchísimo valor, retener clientes, incrementar negocios, mientras que aquellas compañías que eran reticentes a los procesos de cambio quedan muy rezagadas frente al cambio de escenario, ¿no? O sea, se notó y se notó mucho en todos los mercados financieros. A ver, Flavio te decía que íbamos a cambiar de bloque y la verdad, el concepto de liderazgo para nosotros es central. De hecho, estas son entrevistas a lo que nosotros llamamos líderes conscientes y tiene que ver con, a ver, desde tu perspectiva, ¿no es cierto? Hay un vértigo inevitable en el mundo organizacional. Por otro lado, hay una necesidad como nunca de liderazgo y valores. ¿Qué podemos
hacer, digamos, para que siempre, a pesar de ese vértigo, los líderes podamos mostrar los valores que tenemos y realmente poder compartir con los demás a través de nuestros equipos, por ejemplo, eso? El ejemplo se da en el día a día. Y nos llevó un aprendizaje y significa ese aprendizaje que no solo es con ejemplos, sino que hay que explicitar, digamos, la cultura, escribirla, generar los casos, digamos, de estudio, digamos, en los cuales transmitimos la cultura y es la manera de poder transmitir los valores. Y el primer valores que también uno tiene que entender es, bueno, insisto con la empatía, entender al otro, entender al cliente, entender al empleado, entender al colaborador, al proveedor y a partir de ahí ponerse en el lugar y ver cómo de alguna manera yo le puedo agregar valor o a mi compañero de trabajo o a mi cliente o de alguna manera el proveedor me da valor y cómo le resuelvo su problemática. Y eso hay que explicitarlo, cuesta muchísimo, porque obviamente con un crecimiento vertiginoso como hemos tenido en nuestra compañía, que hemos duplicado la cantidad de gente en menos de 2 años, con toda gente ingresando por pandemia, ingresando por Zoom, nos ha costado, pero digamos ahora estamos en un proceso que lo estamos abordando y creemos que vamos a tener un lindo caso de éxito para explicar luego. Y entonces ya cerrando, Marcelo, ¿quién te inspiró para hacer todo este trayecto que nos compartiste con tanta generosidad hoy? El hambre. No, y a ver, lo que me inspiró siempre es la necesidad de transformar, ¿no? Digamos, a mí tenía una persona muy querida que me decía, vos no es que sos ingenioso, sos vago, me decía, ¿no? Porque yo se juntaba a la mesa y buscaba la forma de hacer un solo viaje y juntar 20 platos y optimizar las cosas. Y realmente creo mucho en entender la sociedad, en esta empatía, y creo que podemos vivir todos mejor en la medida que entendemos los contextos, entendemos lo que le pasa al otro y empezamos a actuar en consecuencia teniendo en cuenta a todos los actores para transformar la sociedad con innovación. Y realmente la innovación puede ser buena o puede ser mala. O sea, la innovación nos permitió estar juntos ahora, a pesar de que estamos vos en Madrid y yo en Buenos Aires, y también hace que estemos en una mesa familiar y en vez de estar cenando y hablando, estén todos con el celular, que uno lo ve muchas veces, ¿no? Sale a cenar afuera, ven familias, están esperando la comida, está cada uno con su celular. Entonces a veces tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y en ese sentido, creo que ser consciente de qué innovación es positiva, propiciarla, y finalmente es lo que nos permite realizarnos como personas, ¿no? O sea, tener un impacto positivo en el otro, ¿no? Ahí tenés, Flavio, la innovación como factor de inspiración, ¿no es cierto? Marcelo, última pregunta. Gracias por todo lo que has recorrido, lo que has compartido. Nombraste a las hijas, a la familia. ¿Algún pendiente? ¿Alguna cosa cuando Marcelo mira de acá para adelante? ¿Algún anhelo? ¿Algo que quieras compartir? Sí, me encantaría, digamos, que Veritran sea una compañía, digamos, que termina teniendo un impacto global, ¿sí? en la sociedad, así como lo hemos logrado en algunas sociedades en particular, en Latinoamérica, pero bueno, lograr que realmente tenga ese impacto a nivel global. Y, digamos, personalmente también me gustaría dejar como legado en algún momento algún impacto, digamos, para frenar el cambio climático, que puede ser desde la generación de un parque nacional o bueno, con cosas en las que estoy trabajando en paralelo, ¿no? Como es el poco tiempo que tengo, pero estoy trabajando. Muy bueno eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Al final, entonces, Marcelo, de esta edición de Herederos del Cambio, yo digo muchas gracias. Realmente lo que recorrimos rápidamente, y nadie lo va a creer, pero en apenas media hora, creo que del corazón a la innovación financiera hasta lo que puede llegar a ser nuestro futuro. Y yo me quedo con una combinación de dos frases que vos dijiste y que me gustaron. A ver, podemos pensar en tener valores, ser un poco vago,
ser un poco vago, porque la tecnología nos permite así cambiar algo que nosotros tomábamos por hecho. Y eso creo que nos va a llevar a mejorar nuestro mundo social y todo nuestro mundo. Y eso creo que es lo más valorable que podemos aspirar. Así que gracias por esas ideas, gracias por esa combinación y ojalá hasta muy pronto acá también en Heredo del Cambio. Muchísimas gracias, Marcelo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar en esto que es Herederos del Cambio, un espacio creado para pensar juntos hoy, pero siempre mirando al mañana y cómo heredar un mundo mejor del que recibimos. Hasta la próxima edición.